Cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto. Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado. È meraviglioso il saluto con il quale i cristiani del vostro paese si scambiano la gioia del risorto in questo tempo pasquale. Es maravilloso el saludo con el que los cristianos de vuestro país comparten la alegría del resucitado durante el tiempo pascual. Todo el episodio que hemos escuchado, que se narra al final de los evangelios, nos permite sumergirnos en esta alegría que el Señor nos envía a contagiar, recordándonos tres realidades estupendas que marcan nuestra vida de discípulos. Dios llama, Dios sorprende, Dios ama. Dio chiama, Dio sorprende, Dio ama. Dios llama, Dios sorprende, Dios ama. Tutto avvenne sulle rive del lago di Galilea, là dove Gesù aveva chiamato Pietro. Dios llama. Todo sucede en las orillas del lago de Galilea, allí donde Jesús había llamado a Pedro. Lo había llamado a dejar su oficio de pescador para convertirse en pescador de hombres. Ahora, después de todo el camino recorrido, después de la experiencia de ver morir al Maestro y pasar del anuncio de su resurrección, Pedro vuelve a la vida de antes. Me voy a pescar, dice. Los otros discípulos no se quedan atrás. Vamos también nosotros contigo. Parece que dan un paso atrás, pero Pedro vuelve a tomar las redes a las que había renunciado por Jesús. El peso del sufrimiento, de la desilusión, incluso de la traición, se había convertido en una piedra difícil de remover en el corazón de los discípulos. Heridos todavía bajo el peso del dolor y la culpa, la buena nueva de la resurrección no había echado raíces en su corazón. El Señor sabe lo fuerte que es para nosotros la tentación de volver a las cosas de antes. En la Biblia, las redes de Pedro, como las cebollas de Egipto, son símbolo de la tentación de la nostalgia del pasado, de querer recuperar algo que se había querido dejar. Davanti alle esperienze di fallimento, di dolore e persino del fatto che le cose non risultino come si Frente a las experiencias del fracaso, del dolor e incluso de las cosas que no resultan como se esperaban, siempre aparece una sutil y peligrosa tentación que invita a desanimarse y bajar los brazos. Es la psicología del sepulcro, que tiñe todo de resignación, haciendo que nos apeguemos a una tristeza dulzona que como una polilla corroe toda esperanza. Così si sviluppa la più grande minaccia che può radicarsi in seno a una comunità. Así se gesta la mayor amenaza que puede arraigarse en el seno de una comunidad, el gris pragmatismo de la vida, en la que todo procede aparentemente con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Ma proprio lì, nel fallimento di Pietro, arriva Gesù, ricomincia da capo e con pazienza esce a encontrarlo y le dice: Pero precisamente allí, en el fracaso de Pedro, llega Jesús, comienza de nuevo, con paciencia sale a su encuentro y le dice: Simón, era el nombre de la primera llamada. El Señor no espera situaciones ni estados de ánimo ideales, los crea. No espera encontrarse con personas sin problemas, sin desilusiones, pecados o limitaciones. Él mismo enfrentó el pecado y la desilusión para ir al encuentro de todo viviente e invitarlo a caminar. Fratelli, il Signore non si stanca di chiamare. Hermanos, el Señor no se cansa de llamar. Es la fuerza del amor que ha vencido todo pronóstico y sabe comenzar de nuevo. En Jesús, Dios busca dar siempre una posibilidad. Lo hace así también con nosotros. Nos llama cada día a revivir nuestra historia de amor con Él, a volver
a fundarnos en la novedad que es Él mismo. Todas las mañanas nos busca allí donde estamos y nos invita a alzarnos, a levantarnos de nuevo con su palabra, a mirar hacia arriba y a creer que estamos hechos para el cielo, no para la tierra, para las alturas de la vida, no para las bajezas de la muerte, y nos invita a no buscar entre los muertos al que vive. Cuando lo acogemos, subimos más alto, abrazamos nuestro futuro más hermoso, no como una posibilidad, sino como una realidad. Cuando la llamada de Jesús es la que orienta nuestra vida, el corazón se rejuvenece. Dio sorprende. Il Signore delle sorprese che invita non solo a sorprendersi, ma a realizzare cose sorprendenti. Dios sorprende. Es el Señor de las sorpresas que no solo invita a sorprenderse, sino a realizar cosas sorprendentes. El Señor llama y al encontrar a los discípulos con sus redes vacías, les propone algo insólito: pescar de día, algo más bien extraño en aquel lago. Les devuelve la confianza poniéndolos en movimiento y lanzándolos nuevamente a arriesgar, a no dar nada, ni especialmente nadie por perdido. Es el Señor de las sorpresas que rompe los encierros paralizantes, devolviendo la audacia capaz de superar la sospecha, la desconfianza y el temor que se esconden detrás del siempre se hizo así. Dios sorprende quando chiama e invita a gettare non solo le reti, ma noi stessi al largo della storia e a guardare la vita. Dios sorprende cuando llama e invita a lanzar mar adentro en la historia no solamente las redes, sino a nosotros mismos y a mirar la vida, a mirar a los demás e incluso a nosotros mismos con sus mismos ojos, porque en el pecado Él ve hijos que hay que elevar de nuevo, en la muerte hermanos para resucitar, en la desolación corazones para consolar. No tengan miedo, por tanto el Señor ama tu vida, incluso cuando tienes miedo de mirarla y vivirla. Giungiamo così alla terza certezza di oggi. Dio chiama, Dio sorprende, perché Dio ama. Llegamos así a la tercera certeza de hoy. Dios llama, Dios sorprende, porque Dios ama. Su lenguaje es el amor. Por eso pide a Pedro y nos pide a nosotros que sintonicemos con su mismo lenguaje. ¿Me amas? Pedro acoge la invitación y después de tanto tiempo pasado con Jesús, comprende que amar quiere decir dejar de estar en el centro. Ahora ya no comienza desde sí mismo, sino desde Jesús. Tú conoces todo, responde. Se reconoce frágil, comprende que no puede seguir adelante solo con sus fuerzas y se funde en el Señor, en la fuerza de su amor, hasta el extremo. Questa è la nostra forza che ogni giorno siamo invitati a rinnovare. Esta es nuestra fuerza que cada día estamos invitados a renovar. El Señor nos ama. Ser cristiano es una invitación a confiar que el amor de Dios es más grande que toda limitación o pecado. Uno de los grandes dolores y obstáculos que experimentamos hoy no nace tanto de comprender que Dios sea amor, sino de que hemos llegado a anunciarlo y testimoniarlo de tal manera que para muchos este no es su nombre. Dios es amor que ama, se entrega, llama y sorprende. Ecco il miracolo di Dio che fa delle nostre vite opere d'arte se si lascia. He aquí el milagro de Dios que si nos dejamos guiar por su amor, hace de nuestras vidas obras de arte. Tantos testigos de la Pascua en esta tierra bendita han realizado obras maestras magníficas, inspirados por una fe sencilla y un gran amor. Entregando la vida fueron signos vivientes del Señor, sabiendo superar la apatía con valentía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes que se les presentaban a ellos. Siamo invitati a guardare e scoprire quello che il Signore ha fatto nel passato per lanciarci con Lui verso il futuro. Hoy estamos invitados a mirar y descubrir lo que el Señor hizo en el pasado para lanzarnos con Él hacia el futuro, sabiendo que en el acierto o en el error
siempre volverá a llamarnos para invitarnos a tirar las redes. Lo que les dije a los jóvenes en la exhortación que escribí recientemente, deseo decirlo también a ustedes. Una iglesia joven, una persona joven, no por edad, sino por la fuerza del Espíritu, nos invita a testimoniar el amor de Cristo, un amor que apremia y que nos lleva a ser luchadores por el bien común, servidores de los pobres, protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio, capaces de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial. Enamorados de Cristo, testigos vivos del Evangelio en cada rincón de esta ciudad, no tengan miedo de ser los santos que esta tierra necesita. Una santidad que no les quitará fuerza, vida o alegría, sino más bien todo lo contrario, porque ustedes y los hijos de esta tierra llegarán a ser lo que el Padre soñó cuando los creó, llamados, sorprendidos y enviados por amor.